su atención, ¿no? La siguiente. Y cómo la detección neuronal del color. Hemos visto nosotros que por debajo de la cisura calcarina, ahí llegan principalmente lo que serían los pargos celulares, a través de las capas 3, 4, 5, 6, y estas se dirigen hacia estas áreas que tienen que ver con la detección del color. Y hemos visto nosotros que el contraste para la visión, si yo veo un color solamente verde, ¿qué tengo que hacer? Si yo veo solamente verde, ¿qué pasa con el azul y el rojo? Se inhiben. Esos eran los colores opuestos. Entonces miren, para que yo pueda en cierta manera aumentar el contraste, aumentar la calidad en este caso de la visión, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacían las células horizontales? ¿Se acuerdan? Les producían la inhibición lateral. Hiperpolarizaban lo que estaba por fuera, excitaban por lo que estaba por el centro, para aumentar, para mejorar el contraste. Entonces, cuando usted está viendo, ¿qué le digo, no? Un color determinado, esta se está activando a los conos, estos conos a las células ganglionares que tienen que ver para la visión de color, y estas se van por la región más ventral y se dirigen por debajo de la cisura calcarina. Entonces acá nos muestra, ¿no?, que el color se detecta mediante el contraste de color por un proceso de oposición. Significa de que si yo activo un cono, como decía su compañera, ella ¿qué hacía? Tenía que alinear los conos para que cierta longitud de onda permita la percepción de este tipo de color. Pero para ver solamente rojo, ¿qué tengo que hacer? Debo yo inhibir los otros conos para que, de acuerdo a eso, la corteza lo descifre, lo interprete el color rojo que se está estimulando. Y ahí participaba lo que sería, ¿no?, el contraste a través de las células horizontales. La siguiente. ¿Qué es la campimetría o la perimetría? Como ustedes verán, todo nacimiento del nervio óptico hemos visto nosotros que tenía dos porciones. Las porciones que estaban por fuera, que eran las temporales, y las que estaban por el centro, que son las nasales. ¿Qué pasaba con las temporales? Muchas veces la visión, usted fija la mirada al centro, abre los brazos y debe ver los extremos. Si no ve los extremos, su campimetría está reducida. Y esta campimetría se ha visto que como tiene porción temporal y porción nasal, y algunas veces se han visto en las prácticas cuando hacían ustedes mancha ciega o el punto ciego, porque cuando yo veo con los dos ojos no hay punto ciego, no hay mancha ciega. ¿Por qué no hay? Porque un ojo complementa al otro ojo. Entonces cuando de pronto ese ángulo está queriendo aparecer mi mancha ciega, evita que el punto ciego de este lado se manifieste, empieza a percibir. En cambio, cuando yo hago una visión monocular, llega un momento en que acá, por ejemplo, mi dedo ya no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque en este ángulo está mi punto ciego. Pero si hago una visión, binocular, hago esto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo estoy viendo? Porque este ojo, la porción nasal, compensa el otro campo visual. Y eso nos muestra a nosotros cómo la campimetría, el campo visual, o el área vista por un ojo, dice, divide en la porción nasal o medial y la porción temporal o lateral. Y esto se hace a través de un proceso de exploración independiente del campo visual de cada ojo. Significa que cuando yo hago la campimetría, debo valorar primero un ojo, luego debo valorar el otro ojo. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una campimetría sola con los dos ojos abiertos, se van a complementar, entonces no voy a poder ver este punto ciego. Yo siempre debo, cuando valoro un campo visual, debo valorar primero un ojo y luego el otro ojo, ¿no?, con sus dos porciones. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir viendo que ahí, miren, la porción del campo visual ocupada por la papila óptica, a eso recibe el nombre de mancha ciega, que en términos médicos se llaman los escotomas. Y los escotomas, pues prácticamente se ha visto de que hay una parte de la retina que era la máxima agudeza visual, que era la fóvea y la fóvea central, principalmente constituida por conos. Pero hay otra parte de la misma retina que no hay conos ni bastones. Y esta recibe el nombre de papila óptica, que es el punto donde emerge el nervio óptico. Y ahí recibe el nombre de punto ciego o mancha ciega, o llamado también lo que sería, en semiología, lo que serían los escotomas. Ahora, cuando nosotros
empezamos a perder. Podemos tener un caso de que se lesiona mi quiasma óptico o se lesiona mi cintilla óptica. ¿Yo cómo puedo en cierta manera decir, wow, ahora, si no veo esta porción nasal, ¿dónde estará la lesión? Si no veo esta partecita. El quiasma. Puede ser que porque es contralateral, ¿no? Entonces mi quiasma óptico de este lado está. Entonces, es por eso que acá nos muestra de que yo puedo tener una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Qué significa? Miren, que hay una pérdida del campo visual en la porción del campo visual de cada ojo. Hay una interrupción, dice, de las fibras que cruzan o decruzan a nivel del quiasma óptico. Ahí nosotros tenemos hemianopsias heterónimas bitemporales, o podemos tener hemianopsias homónimas contralaterales, cuando hay unas radiaciones, cuando hay una lesión en las radiaciones ópticas. Ahora, yo les pregunto, si se lesiona mi radiación óptica de mi lado derecho, ¿qué porción, qué parte no voy a ver? ¿Qué no voy a ver? No voy a ver la temporal de este lado y la nasal de este lado. ¿Por qué? Porque es contralateral. En cambio, las radiaciones van así, las temporales directamente. Entonces, cuando yo no veo esta partecita y no veo esta partecita, me está diciendo que la lesión que yo tengo es a nivel de la radiación óptica. ¿Por qué? Porque la que está decruzando llega ahí y resulta que no puede llegar hacia la corteza. Entonces, es por eso que cuando nosotros analizamos la campimetría, si la persona de pronto no puede ver las que están por el centro y solamente ve las que están por fuera, ¿dónde está la lesión? En el quiasma. ¿Por qué? Porque el quiasma decruza las dos nasales, sí. Y puede pasar que no vea la mitad hacia arriba, ahí va a ser donde esté. Entonces, es por eso, ¿no? Cuando nosotros hemos visto de que cuando llegaba al ganglio geniculado lateral del tálamo, estos tenían principalmente magno y parvocelulares. Y algunas iban por la porción dorsal y otras por la porción ventral. Entonces, cuando usted va perdiendo la visión en cierto cuadrante, es que muchas veces las lesiones no comprometen a todas las fibras paralelas, sino a ciertos grupos. Y cuando usted va perdiendo, por ejemplo, imagine, ¿no?, que yo de mi porción temporal no veo una partecita. Entonces me está diciendo que ciertas fibras que venían a través de estas radiaciones ópticas, que venían de la porción temporal de la retina, estas se han lesionado. No siempre se compromete a todas las fibras, sino puede ser solamente a ciertas partes. Es por eso que nosotros podemos tener las hemianopsias o las cuadrantonopsias, porque el mismo ojo se lo puede dividir en 4. Y ahí las nasales pueden ser las superiores y las inferiores, y también las temporales, las superiores y las inferiores. Entonces, algunas veces compromete todas las fibras, pero algunas veces solamente las que están por arriba o las que están por abajo, depende de dónde esté la lesión. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que el nervio óptico, cuando se forma, ¿qué necesita? Millones o las miles o 1.6 millones de células ganglionares para formar el nervio óptico. Y si usted solamente lesiona ciertas fibras o ciertas neuronas o ciertas células ganglionares, usted puede tener una alteración, ¿no? En este caso, de que tenga una visión borrosa. Sí. Entonces, eso es causado además del trauma, ¿no? Claro. Cuando usted tiene, la mayoría de las veces, ¿no?, lo más frecuente es los accidentes, ¿no?, los traumatismos. Y en algunos casos, en niños, hemos tenido casos, ¿no?, de los, como digo, tumores cerebrales, dependiendo mucho de dónde se encuentren estos, ¿no? La siguiente. Ahora, ¿qué son los movimientos oculares? Los movimientos oculares, cuando nosotros analizamos estos movimientos oculares, pues prácticamente son